en un cristiano no solo de oír, sino de ver ese poder. Que tú puedas decir, yo vi el poder de Dios, yo vi a Dios sanar mi vida, yo vi a Dios sanar mi economía, yo vi a Dios sanar mi matrimonio, yo lo vi. No solo de oír, sino lo vi, yo vi el poder de Dios. En la Biblia había un hombre que solamente había oído de Dios. ¿Sabes quién es? Un hombre muy famoso, solamente había oído de Dios. Job. Y quiero que me acompañen en el libro de Job, capítulo 42:5. Job 42:5. ¿Cuántos tienen su Biblia cerca? Si tú tienes tu Biblia cerca es bueno. Si la lees, mejor todavía. Si la entiendes, genial. Pero si la vives, mucho mejor. Porque allí está la bendición. En vivir la palabra de Dios. Job 42:5. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Dice Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas había oído a Dios, pero ahora mis ojos te ven. El mensaje se titula Ahora mis ojos te ven. Y tú vas a terminar viendo también el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Mas ahora mis ojos te ven. Vamos a orar y poner esta palabra en la mano de Dios. Bendito y maravilloso Dios Todopoderoso. Cuán agradecidos, Señor, estamos contigo esta mañana. Gracias por la vida, Señor, y por tenernos en tu casa, Padre de la gloria. Señor, quiero pedirte, Señor, que seas tú usándome como un instrumento en esta mañana, Padre. Que no vean el predicador, Señor, sino tu palabra, que es la que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia, Padre. Que esta palabra, Señor, sea entendida, Señor, sea de bendición a cada uno de mis hermanos, incluyendo mi propio corazón, Padre. Ayúdame en esta mañana, Señor, porque yo sin ti nada puedo hacer, Padre. Y te doy las gracias y te doy toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mi hermano. Los pequeñitos pueden ir a su espacio. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Eso es una expresión de Job. ¿A alguien le ha pasado que después de conocer a una persona, su expectativa sobre esa persona cambió? Y le decimos, yo pensé que tú eras tal, pero realmente eres tremenda persona después que te acercaste a esta persona. Hay personas, lamentablemente, que solo saben de la existencia de Dios porque han oído hablar de Dios por otros. Incluso personas que asisten a la iglesia, personas que oyen el mensaje, oyen la prédica, cada servicio, pero realmente no le conocen. No le conocen. Ayer precisamente estaba con mi esposa allá abajo, evangelizando, y pensamos en una persona en común. Wow, y esta persona. Y Dios nos la puso en el camino. Y wow, nos alegramos, ¿cómo está? ¿Y qué le ha pasado? No, pastor, no puedo dejar mi trabajo porque es mi sustento. Y yo dije, no conoce a Dios. Cuando tú llegas y tienes la enfermedad y no puedes, y el diagnóstico, no conoce a Dios.
aún aunque ha oído hablar de Dios. Hay servidores inclusive que sirven, pero solo conocen a Dios de oído. Conocen a Dios por medio de otra persona. Una cosa es conocer a alguien por referencia que por cuenta propia. Tiene que suceder una experiencia entre ambas personas para que entonces tú puedas decir, ahora te conozco. Y eso fue lo que le pasó a Job, que tuvo una experiencia y ahora él puede decir, ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos aquí pueden decirle a Cristo, ahora mis ojos te ven? ¿Cuántos hoy pueden decir al Señor verdaderamente, ahora te conozco, Señor? No solamente he oído de que haces milagros, sino has hecho milagros en mi vida, has cambiado mi vida, has restaurado mi matrimonio, has hecho estas cosas. Porque Dios no quiere que tú seas un cristiano que viva del testimonio ajeno, viendo milagros por allá, viendo bendiciones por allá. No, Dios quiere que tú tengas tu propio testimonio, que tú tengas tu propia bendición, que tú vivas tu propia experiencia con Dios. Que tú puedas decir, yo viví a Dios, yo lo vi aquí obrar. Yo vi restaurar mi vida. Yo vi hacer esto en esta situación. No solamente que vivas viendo para el lado y yo, no, Dios también quiere y tiene para ti. Él quiere que tú vivas una propia experiencia con Él. Porque una cosa es oír de Jesús y otra cosa es tener la presencia, es tener la evidencia en tu corazón, tener la evidencia en tu espíritu, que Él es real, que Él te ama y que Él está interesado en ti. Lo tienes allí. No importa lo que estoy pasando, pero tú estás ahí, Señor. Tú eres real, tú eres verdadero. No porque me lo han dicho, sino porque te he visto. Porque te he visto. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Esta fue la última expresión de Job, luego de haber atravesado aquel gran proceso de quebranto que estuvo Job. Y hoy vamos a estar paseándonos por el libro de Job y a conocer más a profundidad a Job. Después que él pasó ese proceso, él dijo esta expresión, ahora mis ojos te ven. Un proceso que fue Job quebrantado, porque no fue un proceso cualquiera. No fue que lo botaron del trabajo, no fue que hoy no tenía para pagar el arrendo, no, fue un proceso fuerte. Y no solo fuerte, sino largo en el tiempo. Un proceso en que lo perdió todo, pero el cual Dios permitió para llevar a cabo un plan y un propósito en la vida de Job, el cual después de este propósito Job termina diciendo, yo antes había oído de ti, pero ahora mi expectativa de fe cambió, porque mis ojos te vieron, porque mis ojos te vieron. La vida de doña Amparo cambió desde aquella enfermedad. Conozco un Amparo antes y conozco un Amparo después. Antes era una oidora, iba a la iglesia y estaba allí. Pero después vio a Dios y cambió su vida. Antes lo conocía de oídos. Y esto pasó con Job también. Ahora mis ojos te vieron, dice Job. Y esto me da a entender que el conocimiento que Job tenía era el resultado de lo que él o a él se le había enseñado oralmente, porque dice de oída. Por eso esa frase. O sea, Job fue enseñado oralmente de Dios. De oídas te conocía. Job está diciendo que lo que él sabía antes de su proceso, alguien se lo había enseñado. Alguien le impartió esa fe. Alguien le impartió el conocimiento de Dios. Y posiblemente fueron sus padres. A Job le inculcaron la fe al Dios verdadero, Jehová de los ejércitos.
Porque en aquel tiempo había muchos dioses. Esa enseñanza sobre la adoración y el verdadero culto al único Dios verdadero venía desde Génesis. Porque la transmisión de la fe y del conocimiento de Dios, dice la palabra, que fue traspasado de generación en generación hasta que llegó en la vida de Job. Porque dice la palabra, y le dirás esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así se transmitía anteriormente la palabra de Dios. De conocimiento en conocimiento, por generación en generación. Y así llegó a la vida de Job. Hay dos maneras que tú puedes conocer a Dios. Primero, por la enseñanza de la palabra de Dios. Pero también puedes conocerlo, o el conocimiento va a venir a través de un proceso personal que vas a tener en tu vida. Y en esa área de la vida Job estaba incompleto, porque dice solamente de oídas te conocía. Vamos a dividirlo en dos. Solamente de oídas te había conocido, solamente el conocimiento era oralmente. Podemos ver que Job vivía bajo esos principios que le habían enseñado. Porque dice la palabra que Job era un hombre justo. Y ahí nos vamos al capítulo 1:1, que comienza Job. Y dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, quien enseñó a Job hizo un gran trabajo. Vemos que Job no solamente recibió esa enseñanza, sino que Job también la aplicaba a su vida. La aplicaba en su casa, la aplicaba con su familia, porque también dice que él era un adorador. Todos los días se conectaba con Dios. Todos los días ofrecía ofrenda, holocausto a Dios por él y por sus propios hijos. Es decir, Job era un hacedor de la palabra de Dios. Y con toda razón también dice la Biblia, al final del versículo 3, que él era el hombre más grande y más rico de todo Oriente. Porque cuando tú eres un hacedor de la palabra de Dios, eso te va a garantizar bendiciones de arriba y bendiciones del cielo. Dios también se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, y pon por obra este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, estaba allí la palabra de Dios. Job recibió la enseñanza. Y no solamente la enseñanza la recibió, sino Job se decía: yo voy a poner por obra lo que me enseñaron. Y yo pido a Dios que hoy se levanten mucha gente como Job, que pongan por obra la buena enseñanza que reciben. Y a esos, yo lo veré prosperar en el nombre de Jesús. A eso yo lo veré prosperar en Jesús. Y cabe destacar algo importante. En aquel tiempo, ellos no tenían la palabra como tú y yo la tenemos hoy en día. No existía Biblia en aquel entonces. Era transmitida de boca en boca, de generación. Y el Señor dice: y le darás mi pacto a tus hijos y a toda tu generación. No había un libro tan hermoso como hoy lo tenemos. Un libro que tiene ahora 66 libros, que está organizada, que tiene títulos. Eso no había antes. Pero aún así, a pesar de la poca palabra que tenía Job, porque ni siquiera el Nuevo Testamento existía, porque Job vino antes de Cristo. Pero aún así, a pesar de la poca palabra que tenía Job, eso fue suficiente para que el mismo Dios diera testimonio de quién era Job. Porque cuando Satanás se levanta, dice la palabra que Jehová dio testimonio de Job. No hay un varón como él. Un varón perfecto. Un varón recto. Un varón temeroso de Dios.
Un varón apartado del mal. Eso fue lo que dijo el Señor. Y yo me preguntaba, si Dios tuviera que decir algo de ti, ¿qué diría Dios de ti? Eso es para ti. ¿Qué diría Dios de ti? Porque de Job dijo eso. Nadie como Job. Este hombre es recto, este hombre es perfecto. Pero ¿qué diría de ti? Porque una cosa es lo que uno puede percibir. Una cosa es lo que uno pueda pensar. Y otra cosa es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Porque Él sí todo lo conoce. No hay nada oculto delante de Dios. Que Dios diga de nosotros, como dice Job, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Qué hermoso que Dios nos diga eso. Yo veo con sus luchas, pero ahí está, me complace. Yo veo sus lágrimas porque Él permitió una situación y ahí está alabándome, me complace. Qué hermoso es que Dios tenga una opinión de nosotros así. El mismo cielo, el mismo Dios dio testimonio delante del diablo acerca del carácter y de la integridad de Job. Y hoy tú no solamente tienes la palabra escrita, sino tienes también al mismo Espíritu Santo dentro de ti como ayudador. Así que tú y yo no tenemos excusa para que seamos como Job, seamos rectos, seamos justos, seamos temerosos y seamos apartados del mal. Porque tenemos la Biblia hoy mejor como la tenía Job. Y tenemos ese ayudador que es el Espíritu Santo que Job no tenía dentro de él. No hay excusa para que tú y yo no nos parezcamos a Job. Y que Él también pueda dar testimonio de nosotros. Este es justo, este es recto, este es temeroso de mí. Y este es apartado del mal, aborrece el pecado. Y tú tienes que ser como Job. Tú tienes que ser como Job y levantarte y que le digas al mismo diablo, no importa, diablo, lo que tú lances contra mí, yo temo a Dios. Y el quebranto que tú me has dado y estoy viviendo no va a hacer que yo me aleje de Dios ni reniegue de Dios. Mientras más dura sea la prueba, más cerca estaré yo de mi Dios. No me voy a rendir hasta algo que quiera, pero yo seguiré adorando y esperando en Dios. La gloria sea para Dios. No importa lo que haga. No se turbe vuestro corazón, te dice el Señor. Yo vencí, vosotros también vencerás, te dice el Señor. Hermanos, dice la Biblia que Job andaba en integridad. Y esto estaba causando un impacto en su familia y en su generación positivamente. Esto estaba causando un impacto positivo en su casa, en sus hijos, en la comunidad. Y obviamente esto atrajo al diablo. Y me imagino que el diablo dijo, yo no puedo permitir que este hombre siga profundizando su relación con Dios. Porque si Job sigue profundizando su relación con Dios, entonces su familia y su comunidad va a tener una influencia mayor y de gran alcance. Yo no puedo permitir que Job traiga avivamiento a su casa. Yo no puedo permitir que Job traiga avivamiento en su comunidad y en todo lugar donde vaya. No lo puedo permitir. Esto hay que impedirlo, dijo el diablo. Y en tu caso quiero decirte algo. Nuestras decisiones marcarán nuestra descendencia. Mantente firme, porque hay una promesa para ti. Si tú te mantienes firme y crees en el Señor, serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. El diablo no va a querer eso, el diablo va a querer impedir que tú seas salvo y tu familia, pero tú tranquilo, mantente firme, porque mayor es el que está con nosotros que el diablo. Mantente firme, porque nuestro Dios es mayor y mucho más poderoso. Hay que mantenerse firme, hermano. Él va a querer impedir todo para que tú no seas bendecido ni tu familia. Pero usted manténgase firme,
porque en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Y entonces continúa diciendo la Biblia que Jehová un día convocó a sus hijos ante su presencia. Y dentro de ellos llegó Satanás. Pero Jehová los reconoció. Y Jehová cuando lo ve le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿A qué has venido, Satanás? ¿De dónde vienes? Y llega Satanás y dice, vengo de rodear la tierra. Y acuérdate, Satanás vino a matar, hurtar y destruir. ¿De dónde viene Satanás? Vengo de rodear la tierra. Pero como Dios, o para Dios no hay pensamiento oculto, no hay ninguna intención oculta delante de Dios, Dios le responde, ¿no has visto a mi siervo Job? Ese hombre es perfecto, ese hombre es recto, ese hombre es temeroso y apartado del mal. ¿No lo has visto? Entonces Satanás le dice, claro que lo he visto. Solo que tú lo tienes rodeado y lo tienes cercado. El diablo es un astuto y un mentiroso. Él venía supuestamente que de rodear la tierra. No, él estaba velando a Job. Él estaba detrás de Job. Él estaba tratando de meterse en la vida de Job para destruirla. Pero el problema es que cada vez que iba donde Job se encontraba con un muro de contención, con un cerco de Dios. Por eso el diablo no puede entrar en tu casa cuando él quiera. El diablo no puede entrar en tu vida cuando él quiera. Porque el que tiene la palabra y lo gobierna, Dios pone un muro, Dios pone un cercado de protección, y cuando viene el diablo se consigue con el mismo Dios. No, yo vengo de rodear la tierra, yo vengo de pasear la tierra. Y el Señor le dice, ok, ¿ya viste Job? Claro que lo he visto, pero tú lo tienes cercado, tú lo tienes protegido. Ah, mentiroso, tú ni que venías de pasar, estabas metiéndote en la viejo para destruirlo, para matarlo, pero Dios lo tenía cercado. Cada vez que iba, no podía. El diablo no puede entrar en nuestra vida cuando le da la gana ni en nuestra casa. Porque Cristo nos tiene rodeado. Tiene un muro de protección sobre nuestra vida, nuestra casa y nuestros hijos. Tú estás rodeado cuando vives como vivía Job, tú estás rodeado. Pero en cambio, al contrario, si no tenemos integridad, si andamos en pecado, le abrimos las puertas al diablo. Entonces, Satanás le dice en el versículo 10, dice así, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, Satanás le está diciendo, es que Job te adora a ti, porque lo tiene todo. Es que Job te adora a ti porque tú le has bendecido y has aumentado sus bienes. Claro, Job te adora porque tiene trabajo, la cosa va bien, es rico. Cualquiera te adora así, le dice Satanás. Entonces continúa diciendo Satanás, versículo 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verá si no blasfemas contra ti en tu misma presencia. Quítale eso que tú tienes, quítale los bienes, quítale el trabajo, quítale la mujer, el hombre, las finanzas que la pierda, a ver si Job no va a blasfemar contra ti en tu propia cara. Y llega Jehová y dice, voy a quitar mi cerco, voy a quitar mi cerco. En una ocasión, Jesús le dijo a Pedro, y hoy te lo dice a ti, mira, Satanás me ha pedido zarandearte a ti
como si tú fueras trigo. Satanás me ha pedido permiso, pero he orado para que no falle tu fe. Dios autoriza, porque Él no quiere que tú solamente lo conozcas de oído. Él quiere que tú lo veas actuar en su poder. Por eso autoriza. Señor, ¿por qué permitiste que mi hermano Lázaro, al que tú amas, muriera? Y María, o Jesús le dice a María, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, ya María había oído. Cuando Jesús iba a Betania, llegaba a la casa de Marta y María. Y María siempre se postraba a los pies de Jesús a escuchar sus enseñanzas. Y yo me imagino que Jesús le hablaba de fe, le decía cada domingo, cada vez que iba, tengan fe, y le enseñaba la palabra. Y Marta siempre estaba atenta a los pies de Jesús. María, al contrario de Marta, que estaba afanada en sus cosas. Por eso es que cuando Jesús está delante de la tumba de Lázaro, le dice, ¿no te he dicho? O sea, ya te lo he dicho, pero ahora me verás. Y ahí es donde resucita Lázaro. María necesitaba una experiencia con Jesús, porque había oído. Tal vez había oído que Jesús sanaba y había visto gente sanando, pero no había visto a Dios resucitando. Y le dice, te lo he dicho, pero ahora lo verás. Y levanta a Lázaro y vio su gloria. Había recibido la enseñanza, pero ahora también necesitaba una experiencia personal con Dios, a ese Dios que él adoraba, pero que solamente conocía de oído. Y llega entonces la prueba para Job, porque el Señor autoriza y quita el cerco sobre Job y su casa. Eso me da a entender que ante toda la situación, Dios sigue teniendo el control. Aunque el diablo, estemos en las manos del diablo porque Dios lo permita, el Señor sigue teniendo el control. Entonces el Señor le quita el cerco a Job. Y le llega la prueba a Job y Job lo pierde todo. Y lo pierde en un mismo día. No había terminado de recibir una noticia cuando recibía otra y recibió la otra. Perdió sus 10 hijos. Perdió su casa. Perdió sus bienes, sus ganados, sus camellos. Todo lo perdió Job en un instante. Sin embargo, cuando Job lo perdió todo, dice el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. Y rasgó su manto y rasuró su cabeza. ¿Y qué hizo? Se postró en tierra y adoró a Dios. A pesar de la terrible situación, había perdido su casa, sus hijos, todo. Le dio tristeza en su corazón porque se rasuró y el manto y la cabeza, pero se postró y adoró a Dios. Y entonces dijo en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Wow, lo que le enseñaron a Job. Lo que le enseñaron a Job. A Job le enseñaron que la adoración no está condicionado al estado de ánimo ni a las circunstancias que tú estés viviendo. Y tú y yo debemos ser así, que pase lo que pase, debemos darle gracias a Dios y estar confiados porque Dios siempre tiene un plan y lo que Él permite va a terminar para bien en tu vida. Aunque hoy no lo entiendas. Lo que Él permita terminará para bien de aquellos que le aman.
A Job le enseñaron que Dios es bueno todo el tiempo y que todo el tiempo Dios es. Eso fue lo que me enseñaron a Job. En todo tiempo, no solamente cuando las cosas estaban bien. A Job le enseñaron que Jehová es digno de suprema alabanza siempre. Y entonces puso por práctica lo que le enseñaron. El diablo le quitó todo, pero no le pudo quitar su integridad, no le pudo quitar su adoración. El diablo le dijo, no, maldice a Dios, pero se quedó con las ganas, no pudo quitarle la alabanza a Job. Yo no sé si alguien aquí puede decirle al diablo, conmigo también te quedarás con las ganas. Porque me has tirado con todo, pero mírame aquí en la casa de mi padre adorándole. No me quitará la adoración a mi Dios. Aquí estoy adorando a Dios. Aquí estoy aplaudiendo a Dios. Aquí estoy gritando, bendito sea el nombre de Dios. Diablo, aquí hay una iglesia avivada por el Dios viviente. Aquí hay una iglesia que clama, que aún a pesar del quebranto sigue alabando a Dios. Te quedarás también con las ganas de esta iglesia. A pesar de mi situación, aquí estamos, aplaudiendo, dándole gracias, escuchando su palabra. Voy a alabar a Dios aún a pesar de mi quebranto. Diga conmigo, voy a alabar a Dios aún a pesar de mi quebranto. Escúchalo, diablo. No vas a quitar mi alabanza de mi boca. Y dice el versículo 22. Qué maravilloso. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. A pesar de su situación, mi Dios no tiene la culpa, porque mi Dios es bueno. Mi Dios no me va a dar nada malo, Él sigue teniendo el control y yo sigo confiando en Él. Llega Satanás avergonzado porque había retado a Dios. Quítale las cosas para que tú veas que te maldice, pero ahí está. Job lo que hizo fue adorar. Y llega entonces Satanás otra vez delante de la presencia de Dios. Entramos ya en el capítulo 2. Entra en la presencia de Dios, avergonzado, con el rabo dentro de las piernas porque quedó avergonzado. Pero los que creen en el Señor nunca quedarán avergonzados. Nunca quedarán avergonzados. Y entonces se presenta por segunda vez delante de Dios. Y Jehová le vuelve a decir, ¿de dónde vienes? Capítulo 2. ¿De dónde vienes? Y entonces vuelve y le repite, vengo de rodear la tierra. ¡Embuste! Venía de hacer pedazo a la familia de Job. Venía de haberle quitado todo lo que tenía Job. No venía de rodear. ¡Embuste! Él venía de hacer la maldad. Él venía de poner a Job, de haberle quitado toda su familia. Venía de haber destruido su casa y todas sus posesiones. Él no venía de pasear en la tierra. Lo que pasa es que él es un embustero y un mentiroso. Y vuelve Jehová a decirle, capítulo 2, del 3 en adelante. Y le vuelve a decir, pero miren esta vez, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero mira lo que dice, y todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Aún Job mantiene su integridad. Pero entonces el diablo tenía un segundo plan, porque él va
Va a seguir. Pero usted resiste al diablo y de ti huirá. En el nombre de Jesús. Y le dice, versículo 4. Satanás le dice a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora su mano y toca su hueso y su carne y verá si no blasfema contra ti en tu misma presencia. O sea, está bien, los bienes los perdió, pero ahora tócalo. Toca su carne, dale una enfermedad, ponlo a sufrir, a ver si ahora él no va a blasfemar contra ti. Y dice el versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. En pocas palabras, Satanás, él está en tus manos, pero no toques su alma porque me pertenece. El diablo puede tocarte si Dios lo permite, pero nunca podrá matarte. Porque el único que tiene el poder de la vida y la muerte se llama Jesucristo. Tócalo, pero no toques su vida porque me pertenece. Por Job y por ti, yo morí en la cruz del Calvario. Ustedes son míos. Entonces dice el versículo 7. Y Satanás entonces salió de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún a pesar de todo lo que te ha pasado? Maldice a Dios y muérete, Job. Pero Job es impresionante. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, tú tendrás un espíritu superior. A pesar de todo, la situación, llega Job y le responde a su mujer en el capítulo 10. ¿Cómo sueles hablar como cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? Una mujer fatua es un necio, es un insensato y es una persona falta de entendimiento. Como una mujer fatia, como una mujer falta de entendimiento, como una mujer necia, como una mujer insensata has hablado. Pero le dice, ¿qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? ¿Qué lección de fe le da Job? Cuando Dios te bendice, nadie le dice, Señor, ¿y por qué a mí me bendeciste? Señor, ¿por qué a mí la casa? Señor, ¿por qué a mí yo soy? No. Si recibes el bien, ¿no recibiremos el mal? Y entonces dice, en todo esto, no pecó Job con sus labios. ¡Qué fe! Claro, él tenía fe porque él oía la palabra de Dios. El oír y el oír la palabra de Dios era fe. Pero él necesitaba un proceso para conocer a Dios en otras circunstancias. Entonces, sin embargo, llega un momento en que Job empieza a desesperarse. Llega un momento que Job empieza a sentir la presión de las pruebas. Recordando que fue una prueba de largo tiempo. Algunos teólogos dicen que esa prueba duró años. Esa prueba de Job. Y Job empieza a desesperarse. Dios empieza a sentir presión sobre la situación que está viviendo. Porque ante la prueba, primero su mujer, la única de la familia que le quedó viva, yo no sé si Job hubiese preferido que la mujer también le cayera el techo encima. Mujer fatua. Estoy hablando de la mujer de Job, por si acaso. Pero tiene a la mujer allí
que debería consolarte, es la única que te quedó allí, y entonces encima te está dándole la llaguita. A lo mejor vos pensarías, ¿por qué no también te llevó a ti la casa? Pero no. ¿Y tú sabes por qué no? El diablo no la mató porque el diablo luego la iba a usar más adelante para mover los sentimientos y los pensamientos del mismo Job. ¿Todavía sigues creyendo en tu Dios? Maldícelo y muérete. El diablo, a través de la mujer, tocando los sentimientos de Job y sus pensamientos. Y para completar, sus mejores amigos como esos de lejos, amigo es el que te acerca a Cristo. Un amigo no es el que te invita a tomar, un amigo no es el que te invita a la discoteca, un amigo no es el que te invita, vamos a ver mujeres, no, ese es un enemigo. Un amigo es el que te dice, vamos a Cristo porque Él es el único que te hace feliz. Pero estos supuestamente amigos que oraban, que ayunaban, entonces vienen y cuestionan a Job y lo señalan. ¿Qué tú hiciste para que estés así? ¿Algún pecado hiciste para que Dios se apartara de ti y dejara de amarte? Y obviamente eso influyó negativamente en la vida de Job. Y así hay personas que en lugar de animarte, en lugar de decirte, vamos mi hermano, vamos a orar, si se puede salir adelante, vamos, de esta vas a salir, Dios es bueno, Dios todo lo puede, en vez de darte una esperanza, no, lo que hacen es enterrarte, lo que hacen es cuestionarte, lo que hacen es señalarte sin ni siquiera ver la situación, porque no tienen compasión, aún dentro de la iglesia. Eso no pasa aquí, gloria a Dios. En vez de venimos a la iglesia buscando un consuelo, venimos a la iglesia porque venimos dolidos del mundo, aquí nos terminan de enterrar, nos terminan de señalar. Andas en pecado, tienes que arrepentirte, ni siquiera sin escuchar, sin amor, sin compasión de ver por qué situación está pasando, por qué tal vez nos llevó a esa situación. Y eso influyó en Job, en la vida de Job, porque imagínate, perdí todo. La que me quedó está allí. Mis amigos también. Porque claro, en aquel tiempo se creía que los que estaban pasando mal era por causa de pecado. Pero eso era lo común. Pero nuestro Dios no es común. Nuestro Dios es extraordinario. Él hace como Él le da la gana. Pero claro, ellos traían un patrón. En aquel tiempo todo el que era leproso era porque su padre algo había hecho porque le causara eso. ¿Se acuerdan de aquel hombre que consiguieron y los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué Él está aquí? ¿Por Él o por sus padres? Y el Señor le dice, no, ellos están ahí, es para que yo vaya a mostrar mi gloria. Entonces estos hombres religiosos que oraban y ayunaban empiezan a señalar a Job. Y Job empieza de alguna manera a ser influenciado negativamente. Y en medio de su proceso, Job empezó a cuestionarse. Imagínense que ustedes ven con un problema conmigo y yo termine de enterrarlo. No, tú no tienes... Oye, así pasó con Job. Y Job en su proceso empieza a cuestionarse. ¿Por qué nací? ¿Por qué vivo? ¿Por qué no me morí yo en el vientre de mi madre? Empieza en su pensamiento. Y empieza a cuestionar a Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está ese Dios que yo había oído? Y dice el versículo 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? No lo veo. No lo encuentro en mi situación. Pero Dios siempre está obrando a tu favor. No consigo a Dios, no lo veo, no lo encuentro. Hermano, ciertamente nuestro Dios es un Dios invisible, porque es espíritu. Pero hoy quiero decirte
que en medio de la prueba, si tú tienes fe, ese Dios se va a hacer visible como poderoso gigante en tu vida. Ese Dios que hoy no ves, con fe se hace visible como poderoso gigante. Porque el hecho de que tú no lo veas no significa que Él no está. Dios siempre está. Porque el Señor dijo en su palabra: he aquí, yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Siempre estaré con ustedes. Lo vean o no lo vean, Dios está presente. Y Él cuida de lo suyo. Aunque tú no lo veas, Él está ahí y Él es real. Ese es Dios. Hay que entender que a veces las pruebas Dios las prepara o Dios las permite para que en medio de la prueba, por la fe, tú puedas ver lo que no ves. ¿Cómo es eso? Porque cuando todo está bien, ¿cómo vas a mirar al que no ve si está mirando lo que todo está bien? Y te lo pongo más práctico. Cuando hay salud, cuando hay provisión, hay finanzas, cuando mi esposa está ahí, cuando mis hijos son bien portados, hay empleo en Roma, ¿para qué yo voy a mirar al cielo? Entonces Dios permite la prueba para que tú puedas ver lo que no estás viendo. ¿Para qué voy a mirar al cielo si todo está bien? Pero entonces Dios permite que las cosas se pongan un poco difíciles. Y entonces en medio de las circunstancias difíciles nosotros empezamos a buscar por nuestra propia cuenta soluciones. Y cuando empezamos a buscar allá y por acá y no vemos nada, entonces Dios empieza a enseñarnos y a prepararnos para que tú veas que aquí abajo nada, hay que mirar que el socorro siempre vendrá de arriba. Y entonces ahí Dios empieza a hacerse visible, Dios empieza a mostrarte que Él está allí, Él empieza a mostrar su poder, Él empieza a mostrarte que te ama y que en medio de la prueba Él está contigo. Él es un Dios invisible, aunque tú no lo veas, Él está presente para ayudarte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En medio de la prueba, tenemos que verlo arriba y dice: ahora me voy a hacer visible. Aunque no lo veas, Dios siempre está para ayudarte y ayudarme. Esto no es un camino de fe, hermano, de vista. Es un camino de fe. Tú tienes que confiar en el invisible, pero que se hace visible cuando tú le clamas. Y tú tienes que empezar a ver por fe y decirte a ti mismo: en mi problema, yo no estoy solo. Dios está conmigo. En mi problema, Dios está conmigo y yo sé que mi Redentor vive y del polvo me sacará. Eso es lo que tú tienes que decirte. Hermano, si perdiste algo, hoy quiero decirte que el Redentor sigue viviendo. El que restaura todas las cosas sigue vivo y al control de todas las cosas. Entonces Job flaquea porque también es humano. Y qué bueno la palabra de Dios que nos muestra las debilidades de los hombres de la Biblia. Job flaquea porque es humano. Y entonces se pregunta: ¿dónde está Dios? Job necesitaba una revelación personal del Dios que había escuchado. Y cuando Él empieza a decir: ¿dónde está Dios? Y estas cosas, Dios se le aparece. Y Dios le responde. Dice la palabra: en un torbellino. Y le dice en el capítulo 34, 38, 4: ¿dónde estabas tú, Job, cuando yo fundé la tierra? Porque ¿dónde está Dios que no lo veo?
Y dice que en un torbellino escuchó la voz de Dios y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo hice los cielos y la tierra? Cuando hice las estrellas, cuando hice las cosas, ¿dónde estabas tú? Y entonces en ese torbellino la voz de Dios diciéndole, oh, yo soy el que soy, yo soy el que hago todas las cosas. Y ante esa maravilla, ante esa revelación, entonces allí es donde Job expresa, de oídos te había oído, mas mis ojos ahora te ven. En aquella revelación, Job no solamente oyó a Dios, sino también lo vio. No lo vio cara a cara, sino lo vio a través de la manifestación de su poder. Una vez que Job vio a Dios y dice esta frase, Job supo que Dios siempre estuvo a su lado. Job vio que Dios siempre lo cuidó en medio de la prueba, porque el diablo pudo matarlo. Tú siempre estuviste aquí. Dios, tú nunca me dejaste. En todo momento, Dios, tú me amaste. Vio que en todo momento Dios estuvo ahí, aunque él no lo veía, lo terminó viendo y entonces enseguida lo pudo ver y lo reconoció y se humilló y entonces vio la gloria de Dios. Ahora te veo con todo tu esplendor, Señor. Ahora te conozco como verdaderamente tú eres. Y para ir finalizando, si tú y yo le preguntáramos a Job, Job, ¿valió la pena la prueba que pasaste? Seguramente Job diría sí. Lloré, sí lloré. Sufrí, sí. Pero vi a Dios. Pero vi a Dios. ¿Cuántos hoy quieren ver a Dios? Pero ¿sabes cuál es tu problema y mi problema? Que queremos ver a Dios, pero no queremos pasar por la enfermedad. Que queremos ver a Dios, pero no queremos pasar por el proceso. Y allí es donde vamos a ver el poder de Dios. Porque tú no puedes conocer a un Dios, Rafa, que sana, si Él no te ha sanado a ti. Si yo puedo ir que ha sanado allá, pero si no me ha sanado mi finanza, no me ha sanado mi matrimonio, no lo conozco como Jehová sanador. Pero cuando yo lo busco, cuando tengo intimidad con Dios, cuando yo le adoro a pesar de la situación, Él se va a mostrar delante de mí y yo podré decir, conozco a Dios porque Él me sanó. Pero hay que pasar por procesos si tú quieres ver a Dios. Porque allí es donde Dios se muestra en toda su plenitud y poder. Y Dios, dice la palabra, le devolvió el doble de todo lo que Job tenía. Todo Dios se lo devolvió. Dice la palabra que su postrer estado fue superior al anterior. Tu situación será mejor que tu pasado en el nombre de Jesús. Porque el mismo que hizo con Job también sigue obrando en tu vida. Y aunque tú no lo veas, Dios sigue obrando a tu favor. Ante esa situación, lo único que quedó fue el pasado para Job como una experiencia de fe y de vida. Yo había oído de Dios, mas ahora te conozco por experiencia. De oídas te había oído, mas mis ojos ahora te vieron. Como Job necesitamos, además de la transmisión que otro nos da, necesitamos una revelación personal con Dios. Que tú puedas decir, ahora mis ojos te ven. Y yo quiero invitarte a ponerte de pies.
Porque Dios también quiere mostrarte su poder. Porque en la medida que Dios se muestra y que nos permita que Él se muestre en nuestras vidas, en esa medida seremos testimonio y podemos incitar a otros a que conozcan a ese Dios que tú conoces por experiencia. No solamente de oído, sino por experiencia. Que tú le puedas decir al que está enfermo, Dios puede sanarte porque Dios me sanó. El que restauró su matrimonio le puede decir al que hoy está pasando por situación, ten fe, mujer, sigue adelante porque tu esposo llegará a los pies de Cristo porque lo hizo conmigo. Que tú seas un testimonio para Dios, para el mundo, porque Dios quiere que tú lo veas también. Vamos a alabar a Dios y a orar. Allí donde están. Dile, Señor, revélate en mi vida, Padre. Dios es un Dios personal. Vamos a alabarle a Dios aún en el quebranto. Si tú estás hoy quebrantada, hombre o mujer. Y si no estás quebrantada, adórale a Dios. El quebranto va a llegar para todos. Pero los que permanezcan son los que verán a Dios. Vamos, iglesia. Adórale a Dios tú allí con Dios en tu lugar. Y un justo sin respuesta. Nunca un justo quedará sin respuesta. Basta solamente esperar lo que Dios irá. Iglesia, espera y confía en el Señor. No levanta su mano, es hora de vencer. Vamos, iglesia, alaba, simplemente alaba, aunque no entiendas, alábalo. No puedo alabar, sonriendo alaba, no importa alaba, por avanza le escucha. Cayendo camino, creando cadenas, comprando espinas, sabes no te iba a luchar, en la respuesta nadie crecerá, camina conmigo de noche y de día, levanta tus manos, Dios le llegó, y alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios, alaba. Iglesia, levanta tus manos. Levantar las manos arriba es señal de victoria. Levantar las manos arriba es decir, yo confío en ti, Señor. Levantar las manos arriba es decir, estoy esperando mi promesa, estoy esperando mi bendición. Que está trabajando. Dios nunca está con los brazos cruzados. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando no va a entender sobre tu vida, sobre tu situación. Oh, alábalo. Desde el agua, está llorando al agua, está haciendo al agua, estoy abriendo camino, hablando con amigas, hablando de
camino, voy a luchar, me abre vuelta la vida, el trabajo para lo que la mía, amiga del oído de Dios y de vida, y hasta tus manos se quedan en el oro, alaba a Dios, 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 alábalo, alábalo, alaba a Dios, alábalo a Dios. Alaba a Dios. Y dice la palabra 42:10, me acompañan. Y quitó, no fue el diablo que quitó, no fue el diablo que dejó, no. Y dice la palabra, y quitó Jehová, porque nuestro Dios sigue teniendo el control. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando esta iglesia hubo adorado a Dios. Y aumentó para esta iglesia al doble todas las cosas que habían sido tuyas. Lo que perdiste, Dios te lo restaurará. Y bendijo Jehová, versículo 12, el postrer estado de los que estaban en esta iglesia, más que el primero, y tuvo 14,000 ovejas, y tuvo hijos, y llamó su nombre, y después de esto vivió Job muchos años. Hoy el Señor dice, he visto tu aflicción, no soy ajeno a tu dolor, pero he visto que vienes a mi casa. Hoy doy testimonio de ti y me verás actuar. No solamente de oír, dirás, Dios te he visto. Dios te bendiga. Mantente firme, iglesia, porque tu Dios es real. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso y toda la gloria y la honra sea para Dios.